Reanuda la audiencia pública. Le corresponde intervenir a la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR, señor Héctor Amengual. Te da palabra. Muchas gracias, buenas tardes. Señoría excelentísima, excelentísimos miembros del Tribunal Constitucional, mi especial agradecimiento por el alto honor de poder participar en esta audiencia en representación de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR, en mi calidad de director general. AIR fue fundada en 1946 y es una organización no gubernamental con estatus oficial de asociada a la UNESCO y miembro de sector de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Nuestra institución agrupa asociaciones de radio y televisión nacionales de los países de las tres Américas y a canales de televisión y estaciones de radio como socios individuales en diversos países y regiones. Entre los principales objetivos de la AIR, desde hace más de 67 años, está el de ejercer una permanente defensa de la libertad de expresión, la libertad de recepción de contenidos y el funcionamiento de una radiodifusión privada y libre que constituye un elemento esencial para la existencia de las sociedades libres y democráticas. Es por esta razón que concurrimos ante este excelentísimo tribunal para ofrecer nuestra opinión sobre algunos aspectos de la ley que permite la introducción de la televisión digital terrestre en Chile y que ha motivado deducir un requerimiento de inconstitucionalidad en razón de varios de sus artículos. A efectos de ajustarme al tiempo disponible, me voy a concretar en algunos aspectos de la referida ley que motivan la atención y la preocupación de la AIR. Consideramos que la norma, al establecer una definición que impone lo que debe entenderse por pluralismo, con obligación de promoverlo, configura una situación de condicionamiento previo respecto a contenidos que están protegidos por la libertad de expresión, condicionamientos que al afectar solo a la televisión digital constituirían además un tratamiento discriminatorio para este medio de comunicación. De igual forma, la obligación de difundir campañas obligatorias sin compensación económica alguna y sin que los concesionarios y permisionarios puedan abstenerse de su difusión en caso de considerarlas incompatibles con su línea editorial. Esto representa una carga económica y una limitación de su independencia editorial que, dada la amplitud e indefinición de los tópicos que podrían incluir dichas campañas, no parece razonable ni necesaria. Observamos que este tipo de normativa afecta a la libertad de expresión, a la libertad de opinión e información, que están especialmente reconocidas por la Constitución de Chile y los tratados internacionales. Paso a citar algunos pasajes de la doctrina de AIR en lo que refiere a libertad de expresión y control sobre los contenidos de las emisoras. La AIR ha sostenido por décadas que todo intento de imponer controles a los contenidos de las programaciones transgrede una de las más importantes libertades de la radio y televisión, como es la de formular sus propios programas. Ningún órgano puede desempeñarse como árbitro de la verdad respecto de los contenidos que circulan en los medios. Esta función compete al público, el cual, con su diaria elección, decide su apoyo o rechazo a los medios en función de la credibilidad que le merecen. Es imprescindible confiar en el público para esto y debe preservarse su voluntad de hacerlo para que a través de esa libre elección se asegure la vigencia del pluralismo en la sociedad. Al establecerse condicionamientos previos, como la obligación de promover el pluralismo, entendido según una determinada definición, se estaría incidiendo contra el mismo pluralismo, toda vez que los concesionarios y permisionarios de televisión digital tendrán que ajustarse a tales parámetros externos, de cuya interpretación, por parte del Consejo Nacional de Televisión, podrían deducirse sanciones que disciplinen a los medios televisivos, uniformando criterios sobre materias que caben absolutamente en el ámbito
del discurso protegido de la libertad de expresión. La vigencia de la libertad de expresión se hace posible por la existencia y diversidad de medios independientes, más que por la mera declaración de derechos. La pluralidad de opinión necesita de la diversidad informativa y de contenidos para que el ciudadano pueda ejercer su libre albedrío con plenitud y sin controles o mecanismos directos o indirectos de censura. Estas restricciones se pueden aplicar de distintas formas. Hay ejemplos en el mundo de situaciones que han acontecido como malas experiencias, cuando se han intentado implementar mecanismos para imponer de manera arbitraria y discriminatoria espacios destinados a ser utilizados por designios de organismos de diversa naturaleza público-estatal, aplicando exigencias de porcentajes o cuotas de programación, o programas especiales, o incluso las denominadas campañas de interés público. Existen quienes equivocadamente suponen que el espectro radioeléctrico es un recurso natural o un bien de propiedad estatal, en virtud de lo cual se pueden imponer determinadas limitaciones a la libertad de programación. Deseamos respetuosamente exponer de manera breve nuestra posición en cuanto al alcance de la función que entendemos compete a los Estados en lo que respecta a sus poderes para la administración del espectro radioeléctrico. Citaré nuevamente una parte de la doctrina de la IR, en este caso de nuestro documento Base de Legislación Uniforme de la IR para la Radiodifusión, que fuera creado, redactado y fundamentado por el profesor doctor Justino Jiménez de Arechaga. Jiménez de Arechaga fue el primer director general de la IR en 1946, un destacado jurista que en su trayectoria llegó a ser corredactor de la Declaración Universal de Derechos Humanos, fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y corredactor de la Convención Americana. La base sexta de este documento dice textualmente: con estricta sujeción a las normas técnicas establecidas por los convenios internacionales, la intervención del Poder Administrativo del Estado tendrá por finalidades exclusivas asignar las frecuencias y verificar la correcta utilización de estas por los adjudicatarios, pudiendo sancionarlos en los casos de grave y reiterado incumplimiento de las obligaciones asumidas en cuanto a la instalación, mantenimiento y operación técnica de los equipos. Este control se ejercerá por los órganos de la administración civil. Esta base sexta, en la fundamentación que le dio Jiménez de Arechaga, señala que la misma contiene algunos principios de especial importancia teórica y práctica. Y resumiendo el pensamiento del doctrino que nombré hace momentos, decía: la invocación de los convenios internacionales con que se establece y comienza esta base está plenamente justificada si se piensa que en realidad las ondas no integran ni el patrimonio ni el territorio de los estados. Las ondas constituyen un bien común de la Sociedad Internacional de las Naciones y cada estado se le adjudican determinadas frecuencias y por tanto no recibe de la comunidad internacional más poderes respecto de tales frecuencias que los de explotarlas y concederlas, así como los de la específica supervisión técnica que le compete. No compartimos en AIR las teorías acerca de la soberanía sobre las ondas o del territorio electromagnético. Es la comunidad internacional, a través de los tratados y convenios internacionales vigentes, la que delega en los estados la facultad de administrar técnicamente el espectro radioeléctrico. Los estados democráticos han considerado el espectro radioeléctrico como un patrimonio de la humanidad, entendiendo que las frecuencias electromagnéticas no reconocen límites ni fronteras. No obstante lo cual, con el expreso propósito de evitar interferencias perjudiciales, la comunidad internacional delega en los estados la asignación de las mismas. No compartimos, por ende, que se extienda la facultad de administración del espectro radioeléctrico que legítimamente ejercen los estados
a regulaciones de contenidos que no sean las que puedan aplicarse a cualquiera de los medios de comunicación, independientemente de que usen o no el espectro radioeléctrico como soporte. Consideramos que Chile ostenta las mejores credenciales de respeto a la libertad de expresión desde el retorno a la democracia, que le han valido reconocimiento y respetabilidad internacional, y estamos conscientes además de la plena vigencia del Estado de Derecho en este país. Nuestra preocupación es que un país modelo en la materia, como es Chile, incorpore un precedente legislativo que podría ser tomado de referencia por países donde no existe plena vigencia de la institucionalidad democrática y del Estado de Derecho. Preocupación que explica el motivo de nuestra presencia ante este excelentísimo tribunal. Muchas gracias por honrarme con su atención. Gracias. Tiene la palabra por el Consejo Nacional de Televisión, el señor Jorge Cruz. Gracias, señor presidente. Con la venia de su señoría excelentísima, expongo a nombre del Consejo Nacional de Televisión. Como su señoría excelentísima habrá advertido, el Consejo Nacional de Televisión no se hizo parte, sino que optó por venir a esta audiencia pública para poner sobre la discusión, traer a la discusión algunos temas, algunos elementos que le parece importante que formen parte de ella. No estamos aquí para defender la mantención de facultades o atribuciones, por el contrario, el Consejo en esta ley ha visto aumentadas sus atribuciones y sus facultades, e incluso se ha profundizado el carácter de órgano o de institución autónoma del Estado de Chile, dejando atrás una definición que contrariaba el texto mismo de la Constitución, que lo define, digamos, hasta el día de hoy, porque está vigente la ley, como un servicio público autónomo. En esta ley, siguiendo la técnica legislativa que se utilizó en el Banco Central, dice que es una institución constitucionalmente autónoma o de rango constitucional autónoma. Esto es muy importante porque el Consejo, como órgano colegiado, en su análisis de este requerimiento, consideró importante que se expusiera algunos principios que deben iluminar, en su opinión, el análisis de este requerimiento de inconstitucionalidad. Y sobre esto, digamos, es importante tener presente que el modelo regulatorio que desarrolla la ley discurre sobre la base de que el Consejo Nacional de Televisión es un órgano autónomo, contramayoritario, y que sirve de contrapeso para el gobierno, para la autoridad política en esta ley. Y así se utilizó y así está diseñado el esquema en la ley. De hecho, en cada oportunidad en que es el poder político el que debe determinar, decidir, diseñar, por ejemplo, en el caso de las campañas públicas, es el Consejo Nacional de Televisión, órgano de composición pluralista, diversa y que representa las distintas sensibilidades políticas del país y que decide, que sus decisiones, digamos, son transversales. Digamos, ahí se producen acuerdos que son verdaderamente transversales. No hay atrincheramientos ideológicos ni políticos, digamos, cuando adopta sus acuerdos. Repito, en el caso de las campañas de utilidad pública, estas deben ser aprobadas. El hecho de que deban ser aprobadas, que es lo que establece específicamente el proyecto de ley, implica que previamente debe de alguna manera negociarse entre la SEGEGOV, el Ministerio de Seguridad General de Gobierno, y el Consejo la campaña que se va a enviar. Porque en caso, digamos, de que así no sea, simplemente no va a ser aprobada, y hasta ahí va a llegar, porque evidentemente que los canales de televisión no se verán obligados, digamos, a transmitir una campaña que no haya sido aprobada por el Consejo Nacional de Televisión. Y ahí está el rol de órgano contramayoritario. Es decir, no existe la posibilidad perdón la expresión, de pasar ninguna aplanadora en materia de campañas de bien público. Eso no es posible. Otro pilar es el control jurisdiccional.
Nuestro modelo de órgano constitucional o constitucionalmente autónomo incluye, en todo caso y siempre, el control jurisdiccional. En todos los casos en que el Consejo debe adoptar acuerdos, sea para sancionar, sea para entregar concesiones, siempre está la posibilidad de recurrir a la sede jurisdiccional. Y eso se mantiene y sobre eso no hay ninguna discusión y forma parte fundamental y esencial del modelo. También hay otro elemento que debe ser tenido en consideración. Yo no diría que sea el reverso de la medalla, pero obviamente que no está en la misma vereda de lo que vengo diciendo, que es la declaración, por primera vez, del espectro radioeléctrico como bien nacional de uso público. El artículo 47 del proyecto, modificando la ley 18.168, General de Telecomunicaciones, establece claramente que es un bien nacional de uso público. Por primera vez, antes se suponía, se daba por entendido, por analogía, etc. Pero como alguien dijo en la exposición, estos son materias de derecho estricto y hoy día es un bien nacional de uso público. Eso implica que todos los derechos que se ejercen sobre el espectro radioeléctrico deben ser mirados también desde esa perspectiva, de que estamos hablando de que se ejerce una industria completa sobre un bien nacional de uso público. Como cuarto elemento, que en nuestra opinión debería iluminar esta discusión, está que existe una regla de oro en el funcionamiento del Consejo Nacional de Televisión y en su ley orgánica, que es el artículo 13, que incluso en el proyecto continúa siendo el artículo 13, que le prohíbe intervenir en la libertad o en la línea programática de los canales de televisión. De manera que cualquier interpretación que se haga no puede traspasar ese deslinde. Ese deslinde es absoluto, es la regla de oro, la piedra de tope de las atribuciones y facultades del Consejo Nacional de Televisión. Aquí quiero aclarar de que el Consejo Nacional de Televisión no revisa líneas programáticas. Y no lo puede hacer, y no lo podría hacer porque vulneraría esta norma, además de que probablemente también sería objeto de más de algún recurso, sino que resuelve caso a caso. Y resuelve caso a caso aplicando, como es evidente, conceptos jurídicos indeterminados, a los cuales debe dotar de contenido en cada oportunidad en que resuelve, en cada caso particular. Pero esto no es extraordinario ni es nuevo, digamos. Los conceptos jurídicos indeterminados han estado presentes en el bloque normativo nacional, yo diría que desde siempre. Ahí está el orden público, ahí están las buenas costumbres, etcétera, etcétera. Evidentemente, que puede considerarse que dotan de poca certeza al funcionamiento del órgano, etcétera, etcétera, pero se han utilizado, han funcionado, han sido revisados en sede jurisdiccional y es la manera en que estos conceptos puedan tener un carácter dinámico. Además quiero agregar de que el Consejo Nacional de Televisión también tiene una potestad normativa autónoma que mediante habilitación legal expresa puede precisar estos contenidos o estas normas jurídicas indeterminadas, y así lo ha hecho. Y hay normas generales que son reglamentos autónomos, incluso hay uno referido al pluralismo en materia política a propósito del artículo 14 de la ley vigente. Es decir, ha regulado, esa se llamó directiva. Se llamó directiva porque en ese momento se llamó directiva, pero no es más que un reglamento dictado por el Consejo Nacional de Televisión en virtud de su potestad reglamentaria autónoma. Estas normas reglamentarias no solo sirven para darle certeza, digamos, a estos conceptos jurídicos indeterminados, y no solo obligan y le dan predictibilidad a la aplicación de estas normas, me refiero a la industria, sino que también al Consejo lo obliga, porque una vez que dicta sus normas y son publicadas, obviamente que está obligada también a respetarlas. Quiero expresar, a propósito del pluralismo, que este concepto ha estado presente en las leyes que han regulado la televisión, que más o menos tiene una periodicidad de cada 20 años se dicta una nueva ley. Así ha sido. Que la que se dictó el año 89 contenía este concepto, incluso la anterior, la del año 70, que fue una ley que se llamó la ley Hamilton, también contenía este concepto.
y la ley que hoy día está vigente, que yo diría que es la de 1992, porque es la ley original pero modificada por la 19.131, pero los cambios son tan fundamentales que yo diría que es una nueva ley, contiene una serie de bienes jurídicos el concepto de correcto funcionamiento, y uno de ellos es el pluralismo. Hay otros: la dignidad de las personas, la protección de la familia, la democracia, la paz, etc. Pero el pluralismo es un eje central del diseño de esta ley. De hecho, la propia ley establece que los consejeros que forman el cuerpo colegiado del Consejo, que son 11 consejeros, hay uno que es el presidente del Consejo, que lo designa el presidente de la República, es de libre designación, pero una vez que es designado es inamovible, y los otros 10 consejeros que son en bloques, digamos, con aprobación del Senado, de manera que se asegura la diversidad y el pluralismo en su composición. La propia ley, en su artículo 2, la hoy día, la que está vigente hoy, establece que el presidente de la República, en su propuesta al Senado, tiene que cuidar que la composición del Consejo sea pluralista. Ahí está claramente, digamos, un elemento, es decir, en la conformación misma del Consejo, el pluralismo está presente como concepto y como mandato para el presidente de la República. Y después, en el artículo 14, dice que el Consejo también debe adoptar medidas, adoptar normas, digamos, para asegurar que los programas de opinión y debate político se respete debidamente el principio del pluralismo. A propósito de ese artículo 14 se dictó una norma que se llama Directiva sobre pluralismo en televisión para el periodo de elección presidencial. El Consejo, aplicando en forma particular, caso a caso, ha tenido que debatir y resolver sobre el pluralismo en emisiones de televisión. Así ocurrió en el caso de Isla Riesgo, que es el que se me viene en este momento a la memoria, y en otros casos en que ha resuelto el Consejo. Yo no he traído ninguno de estos fallos, en su momento eventualmente podría acompañarlos, porque ahí hay un tratamiento. En algunos casos fueron desarrollados, pero en ninguno se ha sancionado, hasta donde yo recuerdo en este instante. Hay una cosa que llamó la atención al Consejo y sobre lo cual, y quiero usar la expresión, le hizo ruido, digamos, que es la expresión promover, que está en el inciso 5 del artículo 1. Se entiende que aunque esta norma está dirigida a la industria, y la industria es la que debe promover estos valores, se entiende que el Consejo podría haberse obligado a... Quiero utilizar una expresión que expresa, digamos, lo que estoy tratando de explicar. Tendría que eventualmente crear alguna especie de barómetro, del pluralismo, y revisar las líneas programáticas de los canales, cosa que es realmente imposible de hacer para el Consejo, yo creo que tanto desde el punto de vista práctico, como desde el punto de vista de su dotación, como desde el punto de vista incluso de que contradice con la misma limitación del artículo 13, incluso con las limitaciones que le impone el artículo 19, número 12 de la Constitución Política de la República. De manera que ese promover, como digo, produce un cierto reparo, digamos, en los consejeros. Después, respecto a las... y con eso, digamos, termino lo que se refiere a la... Yo creo que ustedes comprendan que yo no tengo la libertad, digamos, de extenderme, sino que voy a representar la opinión de 11 consejeros que son distintas, digamos, y donde hay distintas posiciones y opiniones. Respecto a las campañas de utilidad pública, hay una frase o una expresión que es difundir el respeto y promoción a los derechos de las personas, que algunos consejeros consideraban que carecía de la precisión suficiente que una norma limitativa de la libertad de programación de los canales requeriría. Esto va un poco en la línea del artículo 13 que yo he dicho. Difundir el respeto y la promoción de los derechos de las personas. Evidentemente, los derechos de las personas están en la legislación tanto nacional como internacional, pero creemos que eso abre una puerta, digamos, que puede ser bastante difusa, y otro de los temores que expresaba el Consejo era la
judicialización de la actividad, era algo, digamos, que estaba ahí permanentemente planteado, digamos, que hoy día existía la revisión judicial de las decisiones. Bueno, ¿qué iba a suceder a futuro con estas facultades? Si es que, digamos, se mantenían así en estos términos como están hoy día, y sin que este excelentísimo tribunal hiciera una labor interpretativa o de una índole similar. Con respecto a la segunda concesión, o multiplex, como se le dice también, ¿se me está acabando? Bueno, lo hago muy cortito, termino con esto. El Consejo entiende que es un carrier, que es un portador y está en el contexto del nuevo modelo de concesiones, que es con medios propios y con medios de terceros. Medios propios es el que tiene concesión y tiene los fierros para transmitir, y medios de terceros es el que no tiene nada de eso, y hizo un programa de animación en un computador y tiene que transmitirlo en alguna parte. Para eso va a servir, y ese es el objeto y lo fija la ley. He terminado mi exposición. Por la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile, Asociación de Consumidores, CONADECUS, tiene la palabra el señor Jorge Cisterna. Bien, muchas gracias. Agradecemos esta oportunidad que nos da el Tribunal Constitucional. Hemos tenido oportunidad de ver un excelente debate, si bien sin interrupciones, pero hay buenos argumentos en uno y otro sentido. Nuevo antecedente que para CONADECO nos obligan un poco quizás cambiar, modificar algunas posturas en algunos de los puntos, ahí, por el peso que han tenido los argumentos dados por los diferentes sectores. No repetiré aquellas cosas que ya han expresado otros, básicamente gente de la organización de la sociedad civil, pero sí, antes quiero dejar planteada una pregunta. ¿Hasta qué punto este debate, estos argumentos que aquí se han dado, estos antecedentes, han tenido visibilidad en la televisión abierta durante estos 5 años de tramitación de la ley? Creo que esa pregunta es importante. Ahí. Y en segundo lugar, quiero preguntar a las organizaciones empresariales que representan a los proveedores de servicios televisivos, ¿hasta qué punto se han hecho cargo de los argumentos que hemos estado dando en las organizaciones, la diversidad de organizaciones representativas de la sociedad civil? Reconozco que hemos sido pocas las organizaciones que hemos dado, que nos hemos expresado. Pero eso yo creo que lo tenemos que ver como un problema. Algo pasa en este país que las organizaciones sindicales, la CUT, las uniones comunes, todas las grandes agrupaciones de la sociedad civil no han tenido voz en este proceso. Más preocupante es que no han tenido interés de tener voz. Y claro, porque seguían en lo que quieren tener voz es en aquellas cosas que están pauteadas en los medios, que están en los medios. Y bueno, este problema no está en los medios, no reacciona. Pero bien, de la diversa perspectiva que corresponde evaluar el desempeño de la televisión en toda sociedad, una de ellas es en cuanto bien o servicio de consumo por parte de la población. Aquí, como en toda industria de mercado, en mayor o menor medida, se hacen presentes la evaluación y inspiración de quienes tienen intereses detrás de la oferta, en el caso de las agrupaciones empresariales que aquí se han expresado, y de la demanda, que es lo que estamos expresando nosotros, la demanda por el servicio televisivo que tiene la ciudadanía. Como también se expresan, aquí pocos se han expresado, pues en otro momento, las autoridades de las diversas expresiones del Estado, el cual, como en todo mercado, determina el marco institucional en que se desempeña, fiscaliza su funcionamiento y gestiona las intervenciones de interés público que en función del bien común la ha delegado a la sociedad a través del sistema político. Así como en el mercado de servicios de televisión, los proveedores finales evalúan el desempeño y tendencia de este, y mientras la ANATEL u las otras agrupaciones empresariales gestionan ante los órganos del Estado sus intereses y aspiraciones, corresponde que nosotros hagamos lo mismo. En su informe a la OCDE de octubre del año 2008, CONADECU significa Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, señaló con relación a los medios de comunicación, comillas, cito, los medios de comunicación social como la prensa, la radiodifusión y la televisión como medios de formación de la opinión pública pasaron a depender en sus líneas editoriales de los intereses de los grupos económicos, altamente concentrados que se desarrollaron en la economía chilena.
Los principales auspiciadores de la televisión en Chile son las cadenas de comercialización. A través de los gastos en publicidad, las cadenas de comercialización tienen la capacidad de veto para omitir aquellos problemas de los consumidores y las pymes que afectan a estas cadenas y que lleguen a la opinión pública. Es así como en Chile estamos frente a una cuasi dictadura de las cadenas de comercialización sobre los medios de comunicación. Las grandes cadenas de comercialización están agrupadas alrededor de la Cámara de Comercio de Santiago. Aquí, para no exagerar, sugeriría, digamos, de que los integrantes del tribunal soliciten a CERNAC la información sobre los reclamos que han llegado a CERNAC estos años. Yo tengo la cifra aquí, recuerdo una intervención del señor Perigone cuando era director de CERNAC, que señalaba de que la cuarta parte de los reclamos que llegan a CERNAC son del sector de telecomunicaciones, otra cuarta parte del retail, otra cuarta parte de la banca y la cuarta parte de los restantes, siendo de la universidad privada también unos cuantos. ¿Ah? Todos esos sectores, grandes avisadores de la televisión de nuestro país. Los problemas en relación a ellos prácticamente no tienen visibilidad en los medios de comunicación. Pues bien, el irrisorio monto de financiamiento público con que han contado las asociaciones de defensa de los derechos de los consumidores para el ejercicio de su función de interés público estipulada en la ley y la ausencia de otros mecanismos de financiamiento nos han permitido que las asociaciones ejerzan su función con relación al desempeño del mercado final de servicios comunicacionales de televisión abierta y de pago. Es evidente que la información sobre bienes y servicios de consumo transmitida por los concesionarios de las señales de televisión utilizando un espectro radioeléctrico, que es un bien público, lo que no quita la observación que hacía el amigo allá, o sea, es declarado soberanamente como un bien público, a pesar que es un bien de la humanidad, tal como se lo señala. Obedece exclusivamente al interés de aquellos grandes proveedores que le pagan por hacerlo, sin que exista cobertura para la expresión alguna del interés de los consumidores. Más aún, la competencia entre los concesionarios de señales para obtener más dinero de parte de sus auspiciadores los ha llevado a una exacerbada competencia por incrementar las audiencias, para lo cual suelen desarrollar formatos y contenidos que recurren al morbo, la novedad, la copucha, los enredos de farándula y todo lo que llame la atención de los sentidos en desmedro de la razón, la cultura y la dirección formativa. Antes, Abraham Santibáñez hacía referencia a qué era lo que era noticia. Pero eso de estimular lo novedoso, los sentidos, sexo, ahí mencionado también, no solamente se expresan en la noticia, sino se está expresando hoy día en la diversidad de la parrilla programática, en los reality shows, en las telenovelas, etcétera, en los programas de conversación de las mañanas, etcétera, etcétera. Ello ha llevado a una mediocritización de contenido que ha menguado la satisfacción de las necesidades culturales, educacionales, informativas, deliberativas de comunicación y recreación colectiva de los habitantes de nuestro país. En el mensaje al Congreso de este proyecto de ley, la presidenta Bachelet señalaba: no puede escapar a nuestras preocupaciones la creciente evaluación negativa de la ciudadanía respecto de la calidad de los contenidos televisivos y por otra parte, un reforzamiento progresivo de la centralización metropolitana de la oferta programática. Los chilenos, decía la presidenta Bachelet en el mensaje, demandan una mayor calidad y diversidad en la televisión, que represente las distintas realidades del país, que informe no solamente de los temas nacionales, sino también acerca de materias regionales y locales, una televisión más enfocada en sus aspiraciones, que contribuye al desarrollo cultural y al perfeccionamiento de los derechos y libertades asociadas a la expresión e información. Sí, fin de cita. No obstante, la política pública involucrada en este proyecto de ley no se centró en modificar las causas que explican el mal desempeño social y cultural de la televisión, sino en general, comillas, las condiciones normativas necesarias para que la digitalización efectiva de nuestras señales televisivas se consiga en el menor tiempo y con la mayor cobertura y calidad posible. Fin de cita. Estimado integrante del Tribunal Constitucional, cabe preguntarse hasta qué punto las instituciones del Estado han velado para que la oferta televisiva de nuestro país se corresponda con los preceptos establecidos en nuestra Constitución. En esta Constitución emanada de una Asamblea Constituyente configurada por 4 comandantes en jefe. En el capítulo de las bases de la institucionalidad se señala: el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad. En otra parte, el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible,
con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. En otro punto, asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. En otro punto, es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos humanos garantizados en la Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Tratados en los cuales hay una serie de preceptos con relación a los derechos informativos y comunicacionales, que no aparecen en la Constitución, pero que Chile lo ha suscrito. En el artículo 19 de nuestra Constitución establece que en Chile no hay personas ni grupos privilegiados. Por tanto, cabe preguntarse, ¿hasta qué punto la sociedad puede dejar que unos pocos empresarios con afán de lucro e incidencia política y cultural tengan el poder y el privilegio de determinar arbitrariamente cuáles son los contenidos que circularán a través de las redes que controlan y cuáles no? Más aún cuando están usando un recurso que es de todos los chilenos, el espectro radioeléctrico. También el artículo 19 se indica, la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de la vida. Señala también la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa en cualquier forma y por cualquier medio. La libertad de crear y difundir las artes. Pero aquí yo pregunto, consulto, lo que está planteado en el capítulo 3 de la Constitución, esos derechos, ¿son derechos que se le reconoce a las personas o son derechos que se le reconoce a las empresas lucrativas? Lo mismo pregunto en relación a esos derechos en la Carta Universal de Derechos Humanos y en todos los tratados que ha firmado Chile. Aquí, estimado, creo que se ha caído en una confusión entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de empresa. Aquí yo les pregunto, ¿qué es lo que piden? ¿Cuánta libertad de expresión tienen los funcionarios de los diversos canales que aquí han estado representados? Ahí los periodistas, los actores, los productores que producen para esos canales. Ellos hacen lo que le nace a ellos expresar o hacen lo que la dirección del canal ahí les pide, les contrata para que produzcan ahí para vender más, para tener más rating y vender más publicidad o tener más incidencia pública. Entonces por eso yo creo de que no, o sea, yo estoy muy de acuerdo con todos los principios que plantearon algunos representantes del sector empresarial en relación al derecho a la libertad de expresión. Y que lo plantearon muy bien y concordamos plenamente, pero hagámoslo en relación a las personas. Y precisamente quienes están obstruyendo el ejercicio de la libertad de expresión en este país, hoy día en el espacio comunicacional público, son los grandes grupos de la televisión acá. Porque el espacio comunicacional público común que tenemos es el de la televisión. Ahí, la prensa escrita no es común, Internet no es común. Ahí en Internet se ejercen, sí, el derecho a la libertad de expresión. Ahí. Y existe pluralismo. Pero no digamos que existe pluralismo acá en este sector. Pero acá, con relación al pluralismo, cabe preguntarse aquí, ¿hasta qué punto? Y pregunto, ¿hasta qué punto podemos decir honestamente que existe pluralismo en los actores que se expresan en la televisión chilena hoy día? En el ámbito de actores políticos, actores culturales, actores sociales. ¿Ustedes cuánto ven ahí la expresión de dirigentes de los trabajadores en la televisión, de dirigentes de las organizaciones de la sociedad civil, ahí, incluso de los medios parlamentarios, ahí? Ustedes ven de que la información de los proyectos de ley que se tramitan en el Congreso, la gente no tiene idea. Aquí. Entonces, aquí está cumpliendo esa pluralidad en materia de actores. ¿Hasta qué punto hay pluralidad de contenido en los programas de información, de formación? Hoy día, la persona que no tiene TV cable está obligada en cierta hora a ver telenovelas o estos reality show y banalidades. Como nunca antes existió una situación similar en la televisión chilena. Y situación descrita por la presidenta ahora de Chile, acogiendo un poco el clamor general. Entonces, ¿cuánto respetan los controladores ahí de la televisión estos principios? Aquí yo creo que los argumentos en la defensa del pluralismo que dieron, yo creo que varias de las objeciones que dieron los representantes empresariales contra la definición de pluralismo son muy válidas. Pero creo que estamos ante situación, pero no por eso vamos a desconocer la enfermedad. O sea, aquí hay una situación grave en materia de pluralismo. Otra cosa es de que la propuesta del Congreso, lo que salió del Congreso, no sea el remedio adecuado para esa enfermedad. Pero eso no quita el problema. Y hoy día hay un malestar generalizado
en la sociedad chilena precisamente en relación a estos temas. Entonces, ¿cómo lo enfrentamos? Acá, en base al, aquí yo pregunto, aquí, a los sectores empresariales de los medios, ¿tienen línea editorial en sus canales? Entiendo que ahora último, en los últimos años, varios han desarrollado líneas editoriales. En el pasado no la tenían. Protocolo de procedimiento. Creo que se hace cuando el mismo canal vulnera la línea editorial. ¿Tienen protocolo de responsabilidad social cultural? La Anatel cuenta con mecanismos de autorregulación, o las otras organizaciones empresariales, para autorregular el no exacerbar esta competencia por mayor audiencia y llevarla a los extremos que ha sellado. Pues bien, aquí, y otra cosa, en la medida que tiene, ¿hasta qué punto funciona? ¿Dónde están los dictámenes? ¿Dónde están las sanciones? Ahí cuando no se ha cumplido eso. Aquí todos sabemos el principio de subsidiariedad que está en nuestro ordenamiento institucional. El principio de subsidiariedad dice de que no haga la unidad mayor lo que hace mejor la unidad menor. Entonces, si aquí la unidad menor, que son la televisión, no se está autorregulando, y aquí el desempeño de la televisión está muy lejos de los preceptos constitucionales que acabo de leer, ¿corresponde o no corresponde la intervención de la unidad mayor? Yo creo de que la persona, o sea, cualquier persona de ideología que sea, va a decir que sí. Las personas más liberales aceptan de que cuando la sociedad, el sector privado de la sociedad civil falla, corresponde que el Estado intervenga. Entonces, por último, para terminar, no alcancé a referirme a los otros puntos. Yo creo que en relación a la línea, al espectro adicional para el canal nacional, es válido oponerse, pero en la medida de que los mismos canales acepten de que se le impongan afectaciones, las mismas afectaciones que se están poniendo a este segundo espectro para televisión nacional. ¿Están dispuestos a aceptar esa afectación, ese condicionamiento que tendría el uso de este espectro? Por último, quiero señalar, aquí el resultado de esto es, en pocas semanas más vamos a elegir, además de las 3 elecciones, consejeros regionales. Pregunten ustedes, vean ustedes ahí cuánta gente sabe de qué son los consejeros regionales. Ahí. Eso muestra el resultado de la labor informativa que tiene la televisión chilena. Llevamos 24 años de transición democrática y tenemos una elección donde la gente no sabe por qué votar ni para qué van a hacer aquellas personas que van a elegir en el Consejo Regional. Eso es una muestra del aporte a la formación y la formación cívica que ha estado dando la televisión en nuestro país. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Con la venia de su señoría excelentísima, primero y por sobre todo agradecer a los miembros de este tribunal, especialmente por la paciencia. Hasta ahora me imagino que están todos cansados. Vengo en representación de Corporación Comunidad y Justicia, que es una organización gremial de abogados agrupados específicamente para la defensa de los derechos humanos en nuestro país, y la razón por la cual hoy día quisimos hacernos parte es específicamente por la preocupación relacionada a la garantía y derecho a la libertad de opinión consagrada tanto en nuestra Constitución como en tratados internacionales ratificados y vigentes en nuestro país. Al respecto, nos interesa por sobre todo hacer ciertas precisiones en relativas a la forma en que se configura la inconstitucionalidad de la definición del pluralismo que se ha consagrado en este proyecto de ley, así como también el nuevo deber que tienen los canales de televisión, los permisionarios o concesionarios, respecto de promover esta determinada visión del pluralismo adoptada en este caso por el legislador. Y específicamente para no alargarnos sobre cuestiones que ya se han dicho. Además de mencionar 2 puntos que nos parece que no han surgido dentro del debate. El primero de los cuales es un elemento de carácter formal. Como mencionaba mi predecesor en este momento, este proyecto de ley se inició a partir de un mensaje presidencial de la presidenta Bachelet con el fin exclusivo de introducir la televisión digital en Chile. Y sin embargo, durante el proceso de tramitación, a partir de una indicación parlamentaria, se introdujo la norma relativa al pluralismo, dando lugar a la definición de este y señalando además el deber de los canales de televisión de promoverlo. Nos parece que aquí existe un vicio de inconstitucionalidad formal, conforme al artículo 69 de la Constitución Política de la República, tomando en consideración de que esto se aparta directamente de las ideas matrices del proyecto, que por lo demás están claramente expresadas en el mensaje presidencial y que están disponibles además en la historia fidedigna del establecimiento de la ley. Y solamente para mencionar ese punto y dejarlo para consideración de los excelentísimos miembros de este tribunal.
Ahora, como cuestiones previas, nos parece que hoy día se han desarrollado visiones muy contrapuestas respecto de lo que es la libertad de emitir opinión y además de informar. Una visión que por lo demás hoy día sostiene que es necesario obligar a los canales a introducir ciertos contenidos, lo cual me parece que es absolutamente antilibertario, precisamente porque impone una limitación a la libertad que tienen los permisionarios o concesionarios a efectos de poder emitir opinión. Y por otra parte está la visión clásica o tradicional, si se quiere, respecto de la libertad de expresión, que tuvo por fundamento en sus inicios y la tiene hasta el día de hoy, proteger a la ciudadanía respecto de la intercesión inadecuada por parte del Estado. Esa es la razón por la cual se protege la libertad de expresión y tal vez eso es algo que se ha ido olvidando a lo largo del tiempo y que nos gustaría rescatar, nos parece extremadamente importante. De hecho, porque ese ha sido el objetivo histórico de la libertad de expresión y que porque además la protección de esta libertad de emitir opiniones es una protección no solamente respecto de los permisionarios o concesionarios, sino que específicamente de nosotros los ciudadanos, que tenemos el derecho, si bien no consagrado a nivel constitucional, sí por tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile, como la Convención Americana de Derechos Humanos, para buscar libremente información y para emitir opinión, cosa que no se puede hacer si es que el Estado es el que está filtrando los contenidos que están llamados a emitir los canales de televisión. Entonces así se plantea un primer problema. Ahora bien, en relación al requerimiento que se hizo por la Cámara de Diputados, y también respecto de las observaciones planteadas en este caso por la Presidencia de la República, primero nos gustaría hacer una acotación respecto de la intervención o la vulneración de la autonomía de los cuerpos intermedios. ¿Y por qué? Señalando específicamente cómo es que aquí se vulnera ese principio. Porque si bien se ha denunciado y todos tenemos claridad respecto de cómo está consagrado a nivel de nuestra Constitución, nos parece que falta la bajada práctica. En este caso no se trata ni se requiere de que exista por parte del Consejo Nacional de Televisión una imposición de sanciones por no cumplir con este nuevo deber de promover el pluralismo, sino que basta con el solo hecho de la existencia misma de la norma. ¿Y por qué lo digo? Porque así como ha señalado en el pasado este excelentísimo tribunal, y se ha citado, y me permito, si lo permite el presidente, citar, en su sentencia error 184, se señala que la autonomía de los cuerpos intermedios implica que estos puedan decidir sus propios actos, la forma de administrarse y fijar los objetivos o fines. La ley fija un objetivo fin. Y aquí está el problema, porque el solo hecho de señalar que los canales de televisión, en este caso permisionarios y concesionarios, tienen un deber específico de promover el pluralismo, como ha sido definido arbitrariamente, por lo demás yo diría por parte del legislador, entonces en ese caso se impone de forma extrínseca un determinado objetivo o fin, lo cual obviamente, y en este caso nos parece que directamente y de forma autoejecutable, vulnera la autonomía de los cuerpos intermedios. A mayor abundamiento se podría señalar por alguien que esto no es inusual. De hecho, existen situaciones en las cuales, y para ser burdo, por ejemplo, con las concesiones de carretera, es que el Estado señala cuál es el objetivo o fin que deben cumplir aquellos concesionarios. Pero esa comparación sería inadecuada, fundamentalmente por el hecho de que estamos hablando de medios de comunicación social, que tienen una garantía específica en nuestra Constitución, en el artículo 19, número 12, para efectos de poder emitir libremente su opinión e informar. De tal forma de que no es el Estado el que puede imponerles el objetivo, sino que son ellos mismos el que han de determinarlo. Y de esa forma en concreto, la misma existencia de la ley impone desde afuera este objetivo fin que vulnera la autonomía de los cuerpos intermedios. Ahora bien, en relación a... y me gustaría, señalar un punto. El artículo 19, número 12 se inicia con la protección respecto del derecho a emitir opinión y de informar, pero acto seguido además señala la prohibición de establecer un monopolio estatal sobre los medios de comunicación social. Nuevamente volvemos a la pregunta, ¿por qué esto? La razón de ser no era permitir que existiera libre mercado dentro de diríamos, la industria de la televisión o de los medios de comunicación social, sino que precisamente es una salvaguarda de la democracia para su florecimiento a fin de evitar que sea el Estado el que intervenga respecto de esto. Si se estableciera el monopolio estatal, entonces no se cumpliría con garantizar para todas las personas esa libertad de informarse, ni tampoco la libertad de las personas para opinar y expresarse. Ahora bien, en relación a la violación directa a la libertad para emitir opinión y de informar, y además respecto de la igualdad ante la ley, cabe señalar lo siguiente. Lo primero y por sobre todo, y estamos plenamente conscientes de que la Convención Americana de Derechos Humanos no constituye una norma de rango constitucional, así lo ha señalado por lo demás este tribunal muy recientemente, y no recuerdo bien el fallo, pero durante este año, en el rol 2387. Luego, eso está claro. Sin embargo, hacer referencia a la Convención Americana de Derechos Humanos, que expresamente regula la libertad de pensamiento y la libertad de expresión, así como también por las observaciones que se han realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, resultan ser extremadamente útiles en este caso para entender el contexto y el contenido mismo de este derecho. En ese sentido, primero, veamos a la Convención Americana de Derechos Humanos, que protege la libertad de pensamiento, puesto que el pensamiento procede de la expresión, y lo que se está tratando de
proteger en este caso específicamente, es que se tenga libertad para pensar y luego para expresar. Y esa libertad no está garantizada solamente respecto de las personas naturales, sino que también respecto de las personas jurídicas, porque además en el caso de los canales de televisión, en última instancia, son personas naturales que se asocian con determinados fines. Esos fines no deben ser impuestos extrínsecamente y son ellos los que tienen que determinarlo. Si los canales quieren determinar que su objetivo específico es promover el pluralismo, entendido incluso como está señalado en la ley, entonces eso está muy bien, pero no corresponde que el Estado sea quien lo haga. Y por otra parte, acá, y como ha señalado este tribunal y es reconocido por la doctrina, el núcleo esencial del derecho a la libertad de emitir opinión y de informar consiste precisamente en poder hacerlo sin la existencia de una censura previa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha referido latamente a la idea de la censura previa y ha señalado además que ésta se puede distinguir entre aquella que es directa o indirecta, cuestión que por lo demás los requirientes hicieron ver en su requerimiento. Sin embargo, la precisión que nos gustaría hacer precisamente es respecto de qué significa esa forma de censura previa de carácter indirecta. La directa, por supuesto, no plantea mayores dificultades porque consiste derechamente en la posibilidad de que se prohíba expresamente la emisión de ciertos contenidos y de alguna forma podríamos decir que aquí se hace, ya que al momento de que se define el pluralismo se señalan que ciertas categorías se elevan a nivel de principios y se prohíbe o se manda a excluir aquellos otros principios que sean contrarios a esto. Pero por otra parte existe la posibilidad de que la censura previa sea indirecta. Y la Comisión Interamericana ha señalado, y si se me permite en este caso citar, que esta censura de carácter indirecto existe en aquellos casos en que existe una utilización arbitraria de los mecanismos de regulación y fiscalización por parte del Estado y la creación de un ambiente de intimidación que inhibe la expresión disidente. Ambas cuestiones que nosotros creemos que se dan en este caso. En primer lugar, porque aquí se ha utilizado arbitrariamente un mecanismo de regulación, en el sentido de definir el pluralismo con la inclusión de ciertas categorías, exclusión de otras distintas, sin que exista una justificación razonable de por qué unas sí y por qué otras no. Y por otra parte, por el hecho de que hoy día, si bien es cierto, se mantiene la facultad de fiscalización por parte del Consejo Nacional de Televisión, se ha ampliado en el sentido de que ya no solamente debe fiscalizar que se respete el pluralismo, sino que ahora debe fiscalizar que se promueva el pluralismo. Y ya nos referiremos a eso con posterioridad, pero eso es un cambio sustancial en nuestra legislación que modifica completamente las condiciones sobre las cuales estamos discutiendo. Ahora bien, este excelentísimo tribunal ha señalado en su misma jurisprudencia que la idea del pluralismo, si bien no la definió, y nos parece razonable, puesto que efectivamente es una cuestión que es difícil de definir, dio ciertas nociones acerca de qué es lo que esto significa. Y señaló específicamente que este debe fundarse tanto en la libertad como en el reconocimiento de la diversidad, siendo que la antítesis de todo esto es la uniformidad. Luego, entonces, en la medida de que existe un intento por parte del Estado generando los mecanismos para uniformar por distintas vías, como ya veremos, entonces en ese caso existe un verdadero atentado al pluralismo. Y hecho específicamente porque se intenta artificialmente imponer una especie de uniformidad. En ese sentido, como ya estábamos señalando, primero, tenemos una discriminación arbitraria en términos de la definición, porque como ya decíamos, desde el momento que el Estado adopta, en este caso, una definición que es cerrada, porque incluye solamente ciertos elementos o categorías que, no se nos olvida, además los eleva al nivel de principios, porque así se refiere respecto de esto, automáticamente da lugar a la exclusión de otros tantos. En ese caso, lo que se está haciendo, por tomar una definición que es cerrada y que podríamos decir además descriptiva, necesariamente lo que se hace es acotar al pluralismo en términos arbitrarios que excluyen necesariamente y de forma inmediata todos aquellos elementos o bien principios que simplemente no caben dentro de esa categoría. Luego entonces el Estado efectivamente se encuentra discriminando arbitrariamente en este caso. Y esto además, bueno, a su vez redunda en el problema respecto de la censura previa de carácter indirecta. ¿Por qué? Y esto baja de dos formas, o se produce en concreto por dos razones. La primera de las cuales diríamos que es porque se establece una barrera de entrada a la industria o al sistema de la televisión. ¿Y cómo ocurre esto? Porque desde el momento que el Estado está, primero, adoptando una definición que es arbitraria, segundo, imponiendo un fin u objetivo que antes los telelares no tenían o que no debieran estar obligados a adoptar si ellos no quieren adoptarlo, entonces nos está señalando que para hacernos parte del sistema es necesario que nosotros adoptemos y queramos cumplir con esa misión, independiente de si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Así las cosas, hoy día la nueva ley plantea, y creo que también estaba en la ley vigente, que para efectos de poder ingresar a la postulación de una concesión y poder hacerse de esta concesión, es necesario, sin que se haya expresado en la base de la licitación, o se entiende que debe cumplirse de manera irrestricta con el respeto al correcto funcionamiento del servicio, que incluye en este caso el deber de promover el pluralismo. ¿Qué significa eso? Que como ya tengo este objetivo impuesto a priori, significa que si yo quiero ingresar al sistema, o bien acepto que necesariamente tengo que promover ese pluralismo de la forma que ha sido definida arbitrariamente por el Estado, o bien simplemente no puedo ingresar. Y eso se va a dar por la vía de la autocensura, ya sea porque las personas que estarían en condiciones o con la intención de ingresar al sistema no lo harían porque resulta ser demasiado gravoso renunciar
a su libertad de opinión para efectos de poder ingresar al sistema, o bien en su defecto porque el mismo Consejo Nacional de Televisión podría no adjudicar una determinada concesión al considerar de que el proyecto por el cual se postula no promueve suficientemente el pluralismo en los términos que ha sido definido nuevamente arbitrariamente. Por otra parte, desde la perspectiva de la fiscalización, es posible que se cree un ambiente de intimidación hacia la disidencia. ¿Y por qué lo decimos? Porque en este caso la nueva legislación contempla la sanción más severa de todas, que es la posibilidad de caducar la concesión respecto a aquellos canales de televisión que no cumplan con el deber de promover el pluralismo. Es decir, en la medida de que yo empiezo a operar como canal, estoy ya sujeto a esta censura previa de la autocensura, es una forma indirecta, por la cual yo preferiré excluir ciertos contenidos o incluir ciertos contenidos que en circunstancias de normalidad no habría incluido ni excluido, precisamente porque las consecuencias potenciales de que sea fiscalizado por el Consejo Nacional de Televisión y considere que no estoy cumpliendo con el deber de promover es demasiado gravosa. Entonces ahí vemos dos formas concretas en las cuales, y siguiendo además lo que ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, existe una forma de autocensura que constituye una censura previa de carácter indirecta. Por otra parte, y terminando con esta sección, me parecía, y como ya había mencionado al inicio, señalar que es cierto que nuestra Constitución Política de la República no contempla específicamente la idea de que existe el derecho a informarse. Sin embargo, se sigue de forma lógica, porque si existe la posibilidad de informar libremente y de opinar libremente, es necesario que por contraparte exista alguien informado. Así como existe un informante, debe existir el informado. Y si el informado no existe, entonces el informante no cumple con su función. Luego, es posible deducir de la misma Constitución que existe ese derecho a poder informarnos libremente, que sí está reconocido en todo caso por la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Y cuál es el problema que acarrea todo esto? Que si nosotros aceptamos de que es el Estado, ya sea incluso por un órgano autónomo, como es en este caso el Consejo Nacional de Televisión, pero que eventualmente en el futuro, no lo sabemos, podría darse alguna situación en la cual, aún con el sistema para resguardar su pluralismo interno, podría ser de mayoría oficialista y unirse al gobierno, poniéndolo en el peor escenario posible, entonces en ese caso sí podría darse, como yo decía, de que esta regulación de carácter estatal va a vulnerar el derecho de los ciudadanos a recibir libremente información, porque en última instancia el Estado por esta vía se va a constituir en el último y supremo editor respecto de todos los contenidos de todos los canales de televisión, porque es el Consejo Nacional de Televisión el que va a estar fiscalizando y va a tomar la determinación de si es que se está promoviendo o no en forma efectiva el deber del pluralismo. Luego, ¿quiénes somos los afectados? No los canales de televisión, los ciudadanos, porque es el Estado indirectamente el que va a estar determinando cuáles son los contenidos que debiéramos o no debiéramos recibir. Eso nuevamente nos parece que es inaceptable desde la perspectiva de los derechos humanos. Por otra parte, cabe precisar que aquí existe una gran diferencia respecto, como les decía, lo que sucedía antiguamente y lo que sucede actualmente. Antiguamente se señalaba que existía un deber de respetar el pluralismo y no se definía el pluralismo. Hoy en día definimos el pluralismo de forma arbitraria, definimos además el objetivo de tener que promoverlo y de esa forma además se señala la posibilidad de que se llegue a sancionar. Como ya señalaban anteriormente, hoy día el Consejo Nacional de Televisión sí sanciona y lo hace cuando existen las transgresiones más graves a la dignidad de la persona humana, porque antiguamente señalar que se tiene que respetar el pluralismo es un límite, pero hoy día señalar que se tiene que promover el pluralismo es una orden de actuar, es decir, nos están imponiendo una determinada carga de obrar que antiguamente no estaba en la ley. O dicho de otra forma, antes era haga todo lo que pueda hacer o quiera hacer sin vulnerar ciertos límites, y en este caso es haga todo cumpliendo con promover siempre el pluralismo, como ha sido definido. Y es el mismo Consejo Nacional de Televisión el que nos ha señalado ya que existe esta situación concreta en la cual ellos serían los que tienen que crear un barómetro para ver si se está cumpliendo o no. Y finalmente, su señoría, y para terminar, en este caso concreto nos parece, y no se ha mencionado, que existe un problema de tipicidad respecto del artículo 19, número 3 de la Constitución. ¿Por qué? Porque desde el momento que se define este deber del pluralismo, de promover el pluralismo, se genera un tipo penal administrativo, que es la unión respecto del inciso del artículo 1 de la nueva ley con respecto al artículo 34. Por una parte se define la conducta que se debe respetar por parte de los canales, de los concesionarios o permisionarios, y por otra parte se señala la sanción a la cual están sujetos, que es la caducidad, de tal forma de que se configura plenamente un tipo penal administrativo, si se quiere. Y en este caso no se cumple con el principio de tipicidad, porque como han señalado ya muchos de los intervinientes antes que yo, la cantidad de preguntas que quedan abiertas en este caso es enorme, porque si bien se dice que tiene un deber de promover con observancia de estos principios y excluyendo los otros, no sabemos qué implica esto. Y en última instancia la determinación respecto de esto va a quedar entregada a un órgano administrativo, que es el Consejo Nacional de Televisión. Quedan preguntas del tipo de ¿cómo sé que estoy cumpliendo efectivamente? ¿He excluido todo lo que debo excluir? ¿He incluido todo lo que debo incluir? Por otra parte, para promover el pluralismo, ¿debo hacerlo todo al mismo tiempo? ¿Qué pasa con respecto a aquellos canales que tienen una determinada línea editorial que se fundamenta específicamente en lo que es internacional? Y más grave todavía, como se había mencionado antes, siendo que existe la posibilidad de que el Consejo Nacional de Televisión obre
de oficio, también existe la posibilidad de que reciba denuncias. Y así, hoy día, bajo esta norma, cualquier persona podría presentar una denuncia y señalar de que por el hecho de que el canal de televisión decide, dentro de sus limitaciones, no cubrir una determinada noticia que esa persona considera noticia, entonces en ese caso el Consejo Nacional de Televisión se ve en la necesidad de tener que determinar él, como editor, si eso era o no era noticia. Sí, su tiempo ha terminado, le ruego concluir su exposición. Muchas gracias, ministro. Concluyo. Como les decía, nosotros creemos, y esto quedará para análisis por parte del tribunal, sin embargo, se dejó presentado el escrito, que aquí existe una vulneración del principio de tipicidad, porque no se cumplen con los requisitos mínimos de certeza y seguridad sobre cuál es la conducta específica que se espera por parte de los operarios, ni tampoco de cómo se cumple efectivamente con ese deber de atención o de exclusión, de tal forma de que no se puede decir que se cumple con el principio de tipicidad y por lo mismo existe una nueva razón para declarar por inconstitucional esta norma que define el pluralismo y además establece este nuevo deber de promoverlo por la vía de inclusión o exclusión. Muchas gracias por su atención. Se suspende la audiencia pública por 5 minutos, a objeto de poder escuchar a la última institución que ha presentado su interés. ¿Ah? No, o sea, uno más ahí. Despejar luego. Paola, por favor. ¿Ah?